nueva marca llega a nuestro garaje y es BSA, una marca también antológica del estilo inglés de los 60 y que viene con una gama que cada vez va creciendo más y que nos va aportando modelos más atractivos. Tenemos este 6,5 monocilíndrico de más de 40 caballos y luego otro un poquito más pequeño de 3,5. En este caso es la Scrambler, una moto un poquito más alta, un poquito más capaz fuera del asfalto y que, como veis, se presenta en una estética muy llamativa. Empezamos la prueba. Empezamos por el análisis estético y vamos a buscar esas cositas clásicas que nos pueden gustar si nos va este rollo vintage. Primero de todo tenemos un guardabarros elevado para darle ese carácter scrambler a la moto, un faro completamente redondo, pintado en negro entero con el logotipo de BSA aquí en el centro. Tenemos tecnología LED tanto en el faro como en los intermitentes delanteros y traseros. Unos fuelles en unas horquillas de 43 milímetros que la verdad es que están muy bien, tienen buen recorrido, luego en marcha os contaré un poco más a fondo. Tenemos llanta de 19 pulgadas con multirradio, estos Rally STR que funcionan de maravilla, un carácter mixto que nos puede hacer pasar buen rato si hacemos alguna pista de vez en cuando. Si nos vamos al lateral nos encontramos un depósito en forma de lágrima con una combinación de colores bastante neutra, digamos, pero que creo que funciona bastante bien con el estilo de la moto. Tenemos la boca del depósito aquí a un lado con su llavecita y el logotipo de las tres escopetas en su centro. Más atrás tenemos un depósito rayado horizontal con pespuntes también en negro, un detallito de la marca. ¿Vale? Y aquí también tenemos el anagrama, las siglas de BSA. Por la parte baja tenemos esta tapa lateral, también de un estilo muy retro, en este caso pone 65 Scrambler para decirnos todo lo que debemos saber. Tenemos 650 centímetros cúbicos y es el modelo Scrambler. Más abajo tenemos un solo cilindro, por lo tanto un solo colector que acaba en una sola cola de escape, que como veis tiene combinación de colores, una parte final en hierro con otra de aluminio, protector para que no nos quememos y luego veréis el sonido, pero bueno, con un monocilíndrico pues hacemos lo que podemos. Parte trasera, en la parte más superior tenemos la parte digamos clásica vintage, que es este guardabarros donde va el piloto central, también en LED. Y luego, para cumplir con normativa, tenemos esta extensión del portamatrículas para que la matrícula vaya en una posición legal. También intermitentes pequeñitos y creo que funciona bastante bien toda esta trasera. Para los neumáticos traseros tenemos 17 pulgadas y 150 de ancho. Y nada, visto todo esto me voy a subir para que veáis qué tal me... Pues nos subimos con mi 1,73 m. Y bueno, pese a estar a una altura relativamente baja de 820 milímetros al suelo, es bastante ancha. Sobre todo esta tapa lateral que antes hemos visto sobresale bastante y eso hace que no pongamos la pierna completamente recta y tengamos que arquear bastante. Eso nos hace ir un poquito más incómodos, ¿vale? Es solo en parado. Luego ya una vez que vayamos en marcha no nos molesta nada. La forma del depósito, al ser tan suave, no nos impide tener piernas largas y llegar con peligro de tocar, así que bastante cómodo. Estriberas bastante elevadas, la verdad es que venimos de hace poco de probar una Himalayan y bueno, al final por manillar y demás puede ser parecido, pero sí es verdad que la altura entre la estribera y el final del asiento se reduce bastante, entonces vamos más comprimidos. En cuanto al manillar bastante ancho, elevado pero no mucho, que nos permite ir un poquito hacia adelante. La verdad es que el carácter que nos hace sacar esta moto a sus mandos es deportivo, digamos. En cuanto a colocación de instrumentación y demás, tenemos un reloj esférico donde tenemos toda la información. Tenemos una zona fija en el perímetro de esta esfera, ¿vale? Donde tenemos los testigos de motor, del ABS, el neutro, intermitencias, avería de motor, gasolina, aceite, y luego ya en la parte central tenemos
el dígito de la velocidad, los kilómetros recorridos, indicador de gasolina, hora, y aquí en el odómetro vamos a tener algo de información trip A, trip B y poco más. Está por sacar, porque luego, como veis, en la piña izquierda tenemos unos mandos como para manejar más cosas, pero esto es lo que hay hasta ahora. Pero van a venir actualizaciones en las que tengamos más información y más manejo a través de estas piñas con esta pantallita, así que tendremos toda la información en ella. Pero bueno, de momento tenemos la información suficiente para hacer nuestros viajes. Detalle, tenemos aquí una tapa con puerto USB convencional y USB-C. Luego aquí largas, cortas y ráfagas. Los mandos que ya os he explicado, intermitencias, el claxon, cortacorrientes y los warning. Y aquí el botón de arranque. Como veis, sencillez, pero bueno, la verdad es que la calidad de los mandos está bastante bien, no parece muy cutre, y creo que son bastante cómodos de manejar con guantes incluso. Y ya no puedo decir nada más de hacer ruido, así que si queréis arranco para que la escuchéis. No es el mejor sonido del mundo, pero te vas acostumbrando incluso a algún petardeo leve, reduciendo marchas y demás, así que bueno, te vas acostumbrando y no es un sonido desagradable. Así que nada, me quito la gorra, me pongo el casco y empezamos la prueba dinámica. Subirte a la BSA Scrambler es viajar directamente a otra época, pero con un toque moderno. Es una moto que entra por los ojos, línea clásica, postura erguida y un aire aventurero que promete más de lo que realmente necesita demostrar. Desde el primer momento transmite algo diferente. Aquí no hay prisa, solo hay sensaciones. El gran protagonista es su monocilíndrico de más de 650 centímetros cúbicos, un motor con mucha personalidad que se siente desde el primer golpe de gas, empuja con fuerza desde abajo con un pulso típico de los monocilíndricos grandes, contundente, lleno y muy directo. No le gusta correr arriba, pero no lo necesita. Su terreno es el medio régimen, que es donde puedes rodar con tranquilidad y disfrutar de cada aceleración. En carretera secundaria es donde mejor encaja esta moto. No es especialmente rápida, pero sí es muy agradable. Puedes enlazar curvas con fluidez, apoyarte en el par del motor y mantener un ritmo constante sin esfuerzo. La parte ciclo, por su lado, es sencilla, pero suficiente. La moto se siente estable, predecible y fácil de llevar. Cuando el asfalto se acaba, la Scrambler 650 no se asusta, pero tampoco se transforma. Puedes circular por pistas fáciles, caminos compactos o tramos de tierra sin ningún problema, pero siempre dentro de unos límites. El peso y las suspensiones dejan claro que no es una moto para complicarse demasiado. Al final es la definición de una Scrambler de estilo más que de uso intensivo. La postura es cómoda y natural. El manillar ancho da buen control, el asiento es accesible y la posición invita a rodar sin cansancio. Es una moto fácil de llevar que no exige técnica ni experiencia. Todo sucede de forma muy directa. Aceleras, frenas, giras, sin filtros, sin electrónica invasiva. La Scrambler 650 no busca competir en cifras, busca conectar contigo. Es una moto que te invita a bajar el ritmo, a disfrutar del trayecto y a olvidarte de la tecnología. Tiene ese punto analógico que hoy en día es difícil de encontrar y eso es precisamente lo que la hace especial. Cuando te bajas de esta moto te quedas con una sensación. Es una moto que se disfruta más de lo que se analiza, es más emocional. Y si te gusta este segmento, creo que es lo que vas a buscar, sensaciones. En definitiva, la BSA Scrambler 650 es una moto con alma clásica y espíritu relajado. No es la más capaz ni la más avanzada, pero sí una de las que más transmite. Si buscas ese estilo, carácter y sensaciones puras, aquí tienes una opción muy especial. Pues hasta aquí la prueba de la BSA Scrambler 650, una moto divertida, una moto desenfadada, con un motor que nos da bastantes alegrías, la verdad, muy enérgico, con muy buena respuesta en bajos y con una potencia que se nota desde el primer momento. Cosas que me han gustado de esta moto, pues obviamente su estética, su posición de conducción, las calidades percibidas, aunque falte algo de tecnología
simplemente para llegar al nivel del resto, pero no la hace falta realmente. Y que en definitiva creo que este motor va a poder dar un sinfín de opciones estéticas, de modelos diferentes para rellenar más aún la gama de BSA. Aparte de eso, partes negativas, pues bueno, la vibración típica de, sobre todo en parado, de este tipo de monocilíndricos, pero es lo habitual. Y poquito más, no veo ninguna pega aparte de, pues eso, típico sonido, vibraciones. Obviamente te comes todo el aire del mundo porque estamos en una moto desnuda completamente, y poco más. La verdad es que es un modelo muy a tener en cuenta, que por poco más de 6.500 euros, depende los colores que elijamos y demás, es una moto muy para el día a día. También tiene motor de sobra para hacer rutas, incluso viajes, o sea que por capacidad vamos a ir sobrados. Y que sí es verdad que lo único que para ciudad hay que hacerse un poco, sobre todo si no llegamos bien al suelo, con esos 218 kilos en orden de marcha que anuncia la marca. Si llegamos bien no hay problema porque tiene centro de gravedad bajo y se maneja muy bien. De hecho, en marcha es una moto muy ratonera, y enseguida que pensamos en tumbar, tumba a la mínima. O sea que en ese caso, pero sí es verdad que si vamos a llegar un poco de puntillas y demás, este peso lo notaremos. Pero bueno, nada más allá de lo habitual en este tipo de motos. Así que nada, agradecer a BSA y a Medis, como siempre, la cesión de esta Scrambler, y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online, darle un buen like al vídeo si os ha gustado y darle a la campanita para recibir todas las notificaciones y estar al día de todo nuestro contenido. También nos podéis encontrar en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, X y TikTok. Y si queréis información en profundidad de esta moto, otras más y también coches, lo encontraréis en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima. Chao.